Bueno, queridos estudiantes, retomando esta cátedra de filosofía del derecho, donde habíamos recordado algunos conceptos que son básicos, ¿no? De que para qué nos sirve ese tipo de filosofía. Habíamos dicho que para pensar las diferentes posturas y contraposturas que tienen las demás personas respecto al pensamiento y al saber de las ciencias jurídicas, ¿no? Eh, También poniendo, por cierto, algunos ejemplos como lo eran la aplicación de algunas normas que pudiéramos considerar necesarias, pero en su aplicación injustas. Asimismo, también vimos algunas corrientes metodológicas y algunos conceptos que eran básicos y claves como la sociología jurídica, la epistemología y el pensamiento de Immanuel Kant respecto a la filosofía del derecho. Ahora vamos a centrarnos en ciertas preguntas que son importantes para los filósofos del derecho y para los pensantes del mismo. Como vimos, pues esta disciplina se trata es de pensar. Profe, perdón, se le escucha un eco. Debe ser el celular. ¿Ya? Sí, ¿Listo? señor. Correcto, muchísimas gracias. Son unas preguntas, como decía, que son necesarias y que todo filósofo del derecho debe hacerse. ¿Para qué? Para racionalizar su aplicación en el ámbito ya sea laboral, ya sea en el ámbito personal y cualquier otro tipo de aplicaciones. ¿Ustedes cuáles creen que serían esos interrogantes? O sea, un interrogante cualquiera, por ejemplo, para un filósofo del derecho. Estefanía, ¿nos pudiera decir, por favor? Un interrogante que pudiera hacerse un filósofo del derecho. No tiene que ser una pregunta compleja, puede ser una pregunta que se haría usted casualmente, por ejemplo. Sobre respeto a la dignidad e igualdad de las personas, porque eso se está incumpliendo en Colombia y en el derecho en el mundo. Y si usted fuera abogada, digamos, ya véase como auxiliar de tribunal, ¿qué pregunta se haría usted dentro de ese ámbito de la filosofía del derecho? Al momento usted de pensar, de tomar una decisión, ¿qué pregunta se haría? ¿Cómo puedo ayudar a los demás sin hacerle daño? Ok. Víctor, ¿qué interrogante se haría en este respecto? Profe, Víctor se fue. Ok, vale. Entonces, usted, Willy, ¿qué interrogante podría hacerse respecto a lo que acabo de preguntar? Bueno, profesor, primordialmente el derecho a la vida, porque tenemos de hoy en día, no simplemente aquí en este país, sino también en países vecinos, internacionales, donde como ya la vida del ser humano ya prácticamente no vale nada. Si vemos muy bien, de hoy en día vale más la vida de un animal o de cualquier otra cosa que la del ser humano. Ok. Y para Daniel, ¿qué pregunta sería como válida o qué pregunta debería hacerse un filósofo del derecho en la aplicación de la vida diaria? ¿Existe verdaderamente la justicia? Exactamente, le acaba usted de dar al blanco. Precisamente hay unos interrogantes, muchas gracias a ustedes por sus comentarios, que son claves para un filósofo del derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la autoridad? ¿Cuándo un derecho es justo? ¿Y qué es la legitimidad del derecho? Y también algo que a mí me parece fundamental, ¿es incuestionable la obediencia al derecho? Estos son los interrogantes que se ha planteado históricamente la filosofía del derecho. Todo ordenamiento jurídico precisa de qué? De una justificación, un fundamento, una legitimación teórica. Como dice el célebre filósofo y matemático Bertrand Russell, que el valor de la filosofía debemos buscarlo en los problemas que se nos plantean, donde las preguntas son más importantes que qué. ¿Qué creen? ¿Qué es más importante la pregunta que qué? ¿Qué opinan? ¿Qué puede ser más importante que la pregunta? La investigación, Va por ahí, casi le da. Usted, No, usted se pregunta hechos, para qué, la verdad, los hechos, sí. pero usted se hace una pregunta para qué. ¿Para qué se hace usted una pregunta? para resolverla. Exacto, donde las preguntas son más importantes que las respuestas.
Eso es lo que de verdad debe plantearse el filósofo del derecho al hacerse ese tipo de preguntas. Esos problemas pues amplían nuestra concepción de lo que es posible, pueden enriquecer nuestra imaginación intelectual, disminuyen la seguridad dogmática que cierra el espíritu de una investigación, pero ante todo porque la grandeza del universo que la filosofía del derecho contempla llega a ser capaz de hacer una verdadera unión con el bien supremo. Como sabemos, el hombre por naturaleza, según Aristóteles, nace con el impulso de conocer, un empuje que es originario hacia el saber, sin el cual el hombre moriría. La misma etimología o el significado de la palabra filosofía significa amante, amante hacia el saber, el que le pertenece al conocimiento. La filosofía puede nacer de qué? Del ansia, del hambre de saber como voluntad o apetito de conocimiento. En definitiva, ¿qué significa todo esto? Que nosotros como filósofos tenemos un inherente amor a la sabiduría. El hombre necesita, pues como ustedes saben, válgase la redundancia, conocer, saber, porque puede que a nosotros nos duela en sí la ignorancia y en ese sentido filosofar o pensar es una función propiamente biológica, así como lo es el respirar. El saber, por tanto, no es un lujo o un capricho, sino una necesidad ineludible e inesquivable, un imperativo o una realidad que nos asegura la supervivencia de nuestra especie humana. La filosofía en sí es una actividad que a grosso modo pudiera parecer pura teoría, pero es constitutivamente necesaria para el desarrollo del intelecto humano. Y una postura interesante, que es la de Ortega y Gasset, es que esta es el esfuerzo intelectual por excelencia, el conocimiento llevado al máximo intento y un heroísmo intelectual. La filosofía es reflexión crítica y es la voluntad cognoscitiva, es una aventura intelectual y es la misión esclarecedora orientativa sobre la realidad. Por ejemplo, en oposición a esta concepción o a todo lo que yo acabo de decir, que es una concepción de Aristóteles, podríamos aducir que el hombre no está programado genética. Se escucha con eco, profe, disculpe. ¿Será que alguno tiene algún dispositivo prendido? Eso es lo que yo creo, con alguna llamada o algo cerca. ¿Ahora sí me escuchan sin eco? Sí. Bueno, perfecto, perfecto. Me quité los audífonos porque de pronto puede que sea ese el eco. Sigamos. Sin embargo, pues a esa posición que yo acabo de decir o en contraposición a esa postura que es aristotélica, podríamos nosotros aducir que el hombre no está programado ni genética ni biológicamente para el conocimiento. No existe ninguna inclinación natural hacia el conocimiento, aunque por supuesto esto no quita que el conocimiento pues sea uno de los mejores y mayores logros de nuestra evolución, uno de los más sublimes y maravillosos de nuestra herencia cultural. O sea, no obstante, nosotros sabemos que vivimos en una época en que la pobreza cultural es totalmente inminente, en la que el saber ocupa un poco un lugar muy ínfimo y no lo valoramos como debería ser. Ustedes saben que vivimos en una época en la que la tecnología, los avances científicos, determinadas conductas típicas del hombre, pues nos distraen de pensar y de ser amantes de la sabiduría, ¿no? Pero para nosotros debe ser menester, debe ser importante pensar. Lo más crítico y riesgoso, yo opino, de nuestra época es que nosotros todavía no hemos pensado, sobre todo cuando vemos cómo el estado del mundo se torna cada vez más crítico, movimientos y formas de gobierno supremamente pésimas, enfermedades sin solución, delitos a par, a diestra y siniestra, sin algún tipo de política criminal que nos frene. O sea, vemos una complicación a la hora de pensar y hace que esa tarea sea muy difícil, ¿no? De pensar en una verdadera solución sin unos buenos interrogantes. Entonces, este déficit, por tanto, no es que sea por no orar, sino por el no pensar. Es muy fácil hacer, es muy fácil usted, como habíamos hablado, que para el asesinato y para la violación, pues no, condenarlo a muerte y listo. Es muy fácil, pero es algo que nosotros podríamos hacer sin pensar. Aunque pensamos es en el dolor que puede llegar a sentir el otro para calmar, digamos, nuestra pena. Y el hombre hasta ahora, como he dicho, las personas, los gobiernos han obrado demasiado, pero han pensado muy poco. ¿Por qué es necesario pensar primero? Porque es radical y es fundacional. Y en cierta medida es lo que hace falta en una era como la de nosotros,
que hay un vacío, que hay un desierto, que hay como quien diga un nihilismo. Hay una postura que a mí me parece muy interesante que es el maestro Cioran, que nos plantea algo sobre la sabiduría. Él dice la sabiduría, él como que se pone a pensar, ninguna época estuvo más libre de ella, es decir, que nunca el hombre fue más el mismo, un ser rebelde a la sabiduría. Esa es una postura que a mí me parece súper interesante. O sea, aunque vivimos en una época en la cual, como les dije, hay unos avances súper tecnológicos, hay infinidad de facilidades para nosotros, considero yo que el hombre ha dejado de pensar por esto mismo, porque la vida se ha hecho un poco más fácil para él, se ha dejado de poner retos, se ha dejado de poner algunos pensamientos que son necesarios para su propio desarrollo. Respecto a lo que yo acabo de decir, ¿qué opina Ana Doris? Y luego me opina Estefanía. Por favor. Listo, sí, señor. Pues yo digo que en todos los ámbitos de la filosofía, pues en mi poco entendimiento o en la explicación que tú estás dando, profe, la filosofía en sí es una disciplina, llámese académica, cultural y política, porque son fundamentales de nuestra naturaleza, entre nuestro conocimiento y comportamiento, diferentes pensamientos, porque pues cada cabecita somos un mundo diferente. Se analiza sobre lo que nos afecta, sobre los análisis de los derechos, llámese normativos, jurídicos, basados en nuestras leyes. Pero también son los interrogantes de la justicia, de la autoridad y de la legitimidad, lo que tú estabas diciendo. Pero también entra a ser parte de la justificación, las respuestas y cómo demostrarle a un ser la ciencia del derecho, tanto de la sociología y de la ineludibilidad que estábamos entrando en nuestros ordenamientos y en lo que nos afecta. Pero tú opinas lo que yo dije, o compartes el pensamiento Sí. que yo dije, pero respecto a que a la humanidad y a la sociedad en general, a los gobiernos, les hace falta más pensar que obrar. Total, total, profe. Claro que sí, porque es que una cosa es montar un proyecto o un plan de trabajo para que en la actualidad lo vengan a aterrizar en territorio, de la realidad, de la necesidad de las personas, porque es muy diferente filosofar desde una silla, de donde haya aire y todo lo demás, y muy diferente a que se esté demostrando la realidad, la capacidad y la necesidad, la angustia y el dolor en lo que debería ser. Muy bien, Ana Doris. Desiree está levantando la mano, por favor, nos puede Sí, compartir. señor. Sí. Con respecto a los estados, hoy en día los estados piensan en cosas que yo considero efímeras, no aterrizadas dentro de nuestros territorios. Y piensan en sacar leyes que para ellos son la solución, pero que para la ciudadanía se convierte en un problema más grave, como ejemplo, los problemas carcelarios. Piensan en leyes que hagan endurecer y que las personas puedan pagar por los delitos. Pues sí, es cierto que las personas deben pagar por los delitos, pero no piensan en el trasfondo de esos delitos, que es los que realmente debían de buscarle solución. Gracias. Bueno. Y como dije, Estefanía, por favor, y luego sigue Maybe dándonos la opinión respecto a eso. ¿La escuchamos, Estefanía? Sí, sí, señor. Yo pienso que en los gobiernos de Colombia y el mundo falta justicia, quitar la censura, porque el gobierno censura al pueblo y eso es lo que pasa y no permite que sean iguales, que tengan las mismas oportunidades de trabajo y no hay equidad ni igualdad. Entonces eso es lo que se trata como siempre nos dicen a todos que equidad, libertad, pero el hombre busca la libertad, pero a sí mismo se subyuga. Entonces eso es lo que falta. Ok, muchas gracias. Y Maybe, ¿qué puedo opinar respecto a ello? De que si
al hombre y al Estado y a todas las formas de gobierno y a la sociedad en general les hace falta más pensar, filosofar, que actuar sin capacidad de intelecto, sin medida. Maybe. Maybe la escuchamos. Bueno, mientras Maybe nos responde, le traslado la pregunta a Daniel Vasco. La pregunta es de que el gobierno le falta más O sea, pensar. no tanto al gobierno, discúlpame que te interrumpa, sino que a la sociedad en general, a la que incluye también obviamente a los gobiernos, les hace falta más pensar que actuar. Sí, pues para mí sí les hace falta, nos hace falta más pensar que actuar. ¿Por qué? Si nos vamos a las formas de gobierno, siempre nos vamos es por el mejor, el más bonito, el más joven, el que más fans tiene, pero no nos fijamos verdaderamente en lo que el plan que este propone. Siempre se dan cuenta, pero tarde, cuando ya está al mando, que ya no pueden hacer nada. No, y piensan, pero ya después de que ya está, después de ojos sacados, no hay Santa Lucía que valga. Ok, y Entonces, para Daniel, si sí, nosotros pensáramos más, para usted, ¿cómo? digamos, no pensemos desde las formas de gobierno. Por usted, ¿qué solución o qué respuesta podría dar a esa incógnita? A esa incógnita, ¿qué respuesta? Ujú, Nada, personalmente tratar de pensar. Es muy correctamente. difícil hacer cambiar la sociedad, y menos en esta época, es súper difícil. Como con respecto a lo que dijo la compañera de que, ¿por qué no nos fijábamos más en que la justicia, por qué no se fijaba más en la raíz del problema del que está haciendo el delito? Que pues desde ahora ella está comentando lo mismo, pero por ejemplo, psicológicamente hablando, hay una compañera que dijo que estaba estudiando psicología, ella sabe que eso es muy difícil porque nuestra naturaleza humana es así. Nosotros podemos actuar de un momento a otro agresivamente o simplemente por una defensa personal podemos actuar bruscamente. Es muy difícil atacar una cosa desde la raíz porque nuestra naturaleza siempre va a ser esa. Nosotros siempre somos tendidos a la agresividad, aunque la tratemos de controlar. Todo mundo tenemos ese tipo de tendencia. Entonces es muy difícil a acercarse a una otra persona, acercarse sí, pero a que contrasten los mismos conocimientos o las mismas perspectivas es súper difícil. Correctamente. Bueno, muchas gracias a todos por sus opiniones. De verdad son valiosas y me alegra que estén esto participando. Bueno, continuando. Profe, Sí, sí, dime. conectándome nuevamente, lo que pasa es que cuando usted estaba explicando, llegó mi mamá y pues me tocó pararme a abrirle y ayudarle a acomodar unas cosas, entonces no pude atender un momento la clase. No te preocupes, no te preocupes. Esto, cuando sea así, ahí escribes por el chat y listo. No te preocupes, listo. Bueno, Sí, señor. Bueno, pues siguiendo ahora sí con la explicación de que si era más importante pensar que actuar, pues la filosofía no brota de una situación de lujo o de capricho por el vano placer de ser intelectual, sino nace más bien de una experiencia vital ante un mundo que yo considero es caótico, es complejo, es totalmente alienante. Solo desde esta perspectiva considero que filosofar se convierte en una práctica urgente, es una práctica ineludible y necesaria. O sea, la filosofía del derecho, más que un discurso meramente racional, una teoría, es una actitud vital, vocacional, personal, una actividad que trata de proporcionarnos mayor sentido y significación personal y colectiva, sobre todo frente a la situación actual que es llena de incertidumbre y muchísima perplejidad, ¿no? El hombre durante siglos ha creado siempre, digamos así, nuevos dioses, por así decirlo, nuevos absolutos, nuevas concepciones. En este sentido, una acertada y moderada dosis de escepticismo puede ayudarnos como terapia filosófica contra cualquier tipo de fundamentalismo, es decir, cualquier tipo de ideología jurídica, política, religiosa, en ese sentido, ¿no? Todos los totalitarismos, fundamentalismos, esos fanatismos a lo largo de la historia
han surgido con esta pretensión racional de querer atraparlo todo, ¿sí? Con las ideas y conceptos. Eso como de determinada manera yo considero que es como un freno a esa tarea de filosofar y a esa tarea de pensar. Tener una ideología, ya sea jurídica, política o religiosa, frena esa actividad que precisamente es para la que nació el hombre. Es una necesidad biológica que es la de pensar diferente, la de explicarse las cosas, de interrogarse. O sea, el mundo es por tanto plural y es diverso, no unívoco. La unicidad o la univocidad o la unidad, por así decirlo, sigue siendo es un intento racionalista peligroso de implantar nuevos fundamentalismos, un intento que estamos viendo con un regreso casi que a la promodernidad medieval. O sea, la filosofía es importante tenerla en cuenta en nuestras vidas diarias porque debemos sumergirnos en un abismo que debe ser insondable en cada palabra, en cada concepto, en cada idea. Hay que buscar la concepción del mundo y del ser humano que subyace en ella. La tarea de la filosofía consiste en desmitificar, desenmascarar, desmontar falsos ídolos, convenciones o concepciones erróneas. La filosofía es un conocimiento prácticamente universal. Más que leer filosofía, yo opino que hay que desleerla. ¿Por qué desleerla? Porque como les he dicho en toda la clase, nadie tiene la última ratio o la última razón de determinado asunto. Así sea, por ejemplo, como comentaba con el compañero Víctor, en una matemática que es una ciencia exacta, si tú tienes una solución a ese problema, digamos a una ecuación de segundo grado, siempre va a haber una forma diferente de solucionarla, siempre va a haber una forma diferente de hallar ese resultado. Lo mismo, digamos, pongamos en cuenta la vacuna para el COVID-19. Muchas casas farmacéuticas utilizan diferentes métodos que a otros no les convence. Digamos, si para la Pfizer la vacuna que ellos realizan es la indicada, la mejor para curar el coronavirus, para otra casa farmacéutica esa no es la cura, simplemente puede ser una venta. Así de sencillo, lo que nos hace falta a nosotros es desmitificar, desleer cualquier conocimiento que uno crea que es lo que es, sino pensar en qué otro conocimiento puede haber aparte de eso. Ante la situación actual, pues, muchos nos preguntamos qué puede hacer la filosofía en un mundo que es más fragmentado, dividido, que está lleno de odio. ¿Cuál es la misión o el papel que la filosofía toma en un mundo globalizado? A cómo encontrar la llave, un punto de referencia a un mundo cada vez más escindido, más roto. ¿Quiénes pueden alumbrar tímidamente un nuevo rumbo y señalar lo que vendrá o lo que acontecerá? ¿Ustedes quiénes creen que son los llamados o son los capaces a dilucidar o a responder todas esas incógnitas, no sin antes filosofar o pensar antes de actuar? ¿Quiénes creen ustedes que pueden tomar ese nuevo rumbo y señalar lo que viene o lo que acontece? A ver qué opina de eso Ana Doris y Estefanía. O sea, ¿quiénes son los llamados a responder ese tipo de interrogantes o a dar una luz diferente a lo que ya ha habido o acontecido en las diferentes posturas y doctrinas que ha tomado el mundo? ¿Me repite la pregunta, por favor? Qué pena. Bueno, repito la pregunta. Habíamos comentado que ante la situación actual muchos nos podemos preguntar qué puede hacer la filosofía en un mundo que es cada vez más fragmentado y dividido. ¿Qué misión o qué papel toma la filosofía en un mundo globalizado? ¿Cómo encontrar la llave de un punto de referencia a un mundo cada vez más roto? ¿Quiénes pueden alumbrar tímidamente un nuevo rumbo y señalar lo que vendrá, lo que acontecerá? ¿Quiénes pueden como tomar esa nueva luz de cambio para lo que puede venir en el futuro? ¿Quién cree usted que puede hacer eso? ¿La sociedad? ¿Uno en sí mismo? ¿Quién? Yo creo y pienso que eso lo debe hacer la educación. Sentir uno que se puede enfocar en algo desconocido o en investigar lo que es conocido, pero en avances más científicos y con más conocimiento para llevarlo a lo histórico, centrarlo en la realidad de un conjunto de saberes
Y para colocarlo en la práctica, yo creo que se nos debe, o más bien debemos estudiar qué es la rama de la filosofía, porque ahí está el saber. No solamente lo filosofar, como lo decimos, en la rama del derecho, en lo jurídico, en las autoridades, pero más bien es del saber, del racionar y de saber que con la filosofía o el conocimiento podemos de pronto hacer muchas cosas sin necesidad de irnos a las leyes. Con el solo conocimiento, por ejemplo, nuestros ancestros. Nosotros venimos de unos ancestros de las ramas del poder de curar, de ver las cosas de diferente manera. Y muchas veces no nos vamos a lo químico, a los farmacéuticos, no, sino son saberes de costumbre, de creencias, y eso para nosotros como étnicos es una filosofía. Profe, no se le escucha. Yo no le escucho, profe. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, señor, ahora sí. Bueno, Willy Loret, ¿qué opina respecto a las posturas de Ana Doris con las preguntas que yo le hice? Que quiénes son los llamados como a vislumbrar o a dar una nueva luz de conocimiento en estas épocas y hacia el futuro. Bueno, respecto a lo que dice la compañera, es cierto. Un ejemplo, usted tiene un concepto diferente, usted quiere cambiar la sociedad, pero eso no equivale solamente en usted, sino nosotros como ciudadanos. ¿Por qué? Porque por mucho que haya una persona o un líder que él quiera hacer, llevar la filosofía, pero si nosotros como ciudadanos no practicamos lo que son los derechos, los deberes, lo que nos pertenece a nosotros, nunca un cambio va a suceder. Y pues, más que todo en un país donde se ve que está, como dice usted, muy dividido, se ven muchas cosas que pasan. Entonces, es como que algo más que todo de hogar, practicamiento de hogar. Muy bien, Willy, muy bien. Y por último, Estefanía, ¿qué nos puede decir respecto a ello? Bueno, yo pienso que todos debemos cambiar. Esto no significa que o sea, que una persona nos guíe a todos, no, sino que cada uno en su ser debe cambiar lo que está bien o está mal, porque porque el hombre se está degenerando día a día. Entonces yo pienso que para un futuro, o sea, nuestra generación es cómo ir a ser, si esto se está viendo con las enfermedades, o sea, digámoslo así, el trabajo está cambiando, la gente, o sea, está evolucionando, entonces, porque el ser humano no puede evolucionar a la vez. Correctamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por todos sus aportes. La verdad los considero muy, muy centrados y muy en lo que tiene que ver con la materia. De verdad los felicito mucho. Bueno, siguiendo con la clase y respecto al interrogante, yo opino que el hombre hasta ahora ha orado demasiado, ha hecho mucho y ha pensado poco. Pero, ¿por qué el pensar primario o es necesario pensar primero? Porque obviamente al usted ejecutar ese tipo de conducta que es para la que nace el ser humano, no solo para tener un trabajo, no solo para ser alguien en la vida, sino para pensar en las diferentes soluciones que le plantea este universo, pues hasta que uno no haga eso, hasta que la sociedad no piense primero, hasta que el ordenamiento jurídico, hasta que el ordenamiento político no piense, yo creo que no hay un verdadero avance. O sea, la verdad, los procedimientos, la forma en la que se actúa tiene que cambiar muchísimo para nosotros poder ser una sociedad medianamente
no hay que tampoco por debajearnos, sino una sociedad aceptable para los ojos de la comunidad mundial. Eso es lo que yo opino. Por este momento cerramos el tema del concepto de la filosofía del derecho, ¿vale? Vamos a avanzar con dos temas que nos quedan, que es el concepto de Estado y el derecho, el concepto de derecho según Immanuel Kant. Para partir del concepto de Estado, tenemos que adentrarnos en el contexto histórico. En Europa, a mediados del siglo XVIII, se presentaban en todas las naciones gobiernos constituidos como monarquías absolutistas. Ustedes saben que existía por allá en el feudalismo un rey, cuyo mandato era explicado desde la teología, es decir, que para ellos, para ese tipo de gobiernos, el rey venía inmediatamente de Dios y era la representación de Dios aquí en la tierra, y la obediencia era indiscutible. Se pensaba que los reyes solo debían rendir cuenta de su actuación a Dios. La actividad administrativa integrada a la realeza se limitaba en general a las atribuciones de policía con las que se aseguraban la estabilidad del régimen político. Esta actividad estaba ejercida por sus segundos, que eran los miembros de la nobleza. Se admitía que la servidumbre había sido creada para otorgar sus servicios al rey. La servidumbre era una mejor condición que la de los esclavos. Y los cultivos servían básicamente para el autoconsumo y para pagar tributos al señor feudal. ¿Listo? Hay unas posturas y hay una evolución del concepto de lo que es el Estado a través de unos autores. Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Rousseau, Immanuel Kant, Hegel y Hans Kelsen. Vamos a empezar a tratar sumeramente qué pensaba cada uno. Para Nicolás Maquiavelo, en su obra El Príncipe, por primera vez la palabra Estado se refiere a las tiranías, a los principados y reinados en que se encontraba dividida Europa. A lo largo de esta obra, pues, se evidencia que la palabra Estado es utilizada en su significado antiguo latino statum, que viene del verbo estar, y cuyo significado se reduce a su situación o condición. Maquiavelo no se ocupa de definir lo que debe considerarse como un Estado. Sin embargo, es el primero en usar el término para referirse a las organizaciones políticas del Bajo Medioevo. Para Thomas Hobbes, la principal de sus obras de teoría política, que es Leviatán, explica que los hombres, ante las injusticias que sucedían durante la convivencia en el estado natural, es decir, cuando antes habían clanes, cuando habían grupos de familia y no había una concepción de Estado, estos se reunieron para convenir en un pacto social una serie de principios que en general se aceptaron y en consecuencia sirvieron para regir la universalidad de la población. Y esos mismos hombres eligieron a un representante común que velara e hiciera respetar dichas convenciones. Para Hobbes, el pacto social es irreversible. Al igual que Maquiavelo, no concebía aún la distinción entre Estado y gobernante. Para él, el monarca es la síntesis de ambos elementos. O sea, para el monarca es el monarca y el Estado. El monarca era todo el Estado en sí y lo demás eran unas simples distinciones de jerarquía. En esta concepción sigue la de John Locke. Este autor nos refiere a la naturaleza del hombre de forma distinta. Lo hace siguiendo al filósofo Aristóteles como un animal político. Este afirma que el pacto es bilateral y se aplica tanto a los ciudadanos como a los legisladores y al rey, que es ciudadano como los demás. Mire que acá en esta postura de John Locke deja de darse como una desigualdad de que el rey es Dios prácticamente y opinión aparte que la de él no hay y se respetaba. Y aquí se empieza a hablar de que el rey es un ciudadano como los demás. Ya empiezan a existir cuerpos legislativos que controlan esa actividad del rey. Lo trascendente en John Locke es que plantea el derecho y la obligación moral que yace en la población para provocar una revolución cuando el gobierno actúa de forma contraria a la confianza en la que se le ha depositado. Como les digo, empieza a haber un verdadero control político a la actividad del rey. Ya no se piensa que es Dios, ya no se piensa que es un poder absoluto y sobrehumano. Con esto, el Estado deja de ser considerado como un dogma religioso para conducir a la perfección de los ciudadanos. Ahí es donde entra en juego Montesquieu. Este observó que el sistema parlamentarista es el mejor garante de los derechos de la población ante la justicia. Plantea que Estado era una organización, o sea, la concepción de Estado era una organización social
pero esta no provenía de la firma de algún pacto contrato, más bien de la convivencia de ciertos principios fundamentales e inviolables, previstos en el orden de una constitución, de una norma de normas. Por lo tanto, el Estado se crea para la obtención y la garantía de la libertad de los ciudadanos, libertad que debe o debería ser entendida en todos los aspectos, y el poder, que es solo uno de los elementos del Estado, se encuentra impedido para someter forzosamente a la población. Al alero de este pensamiento se comenzaron a considerar cada uno de los elementos del Estado, que son el territorio, la población y la soberanía. Rousseau, en esto sí póngame atención, que del taller que les dejé les va a salir algo, considera que el Estado favoreció el desarrollo científico y tecnológico, que son las principales causas de la perversión e infelicidad humana. Es decir, el desarrollo científico y tecnológico constituye por sí, además de considerarse un avance, una infelicidad para el ser humano. Plantea que el hombre debió darse en circunstancias naturales, primitivas y felices, en las cuales los humanos vivían en una verdadera libertad, y consideró que el avance científico y tecnológico solo favoreció la esclavitud del hombre y el surgimiento de mayores diferencias entre los miembros de la sociedad. Aquí es donde yo voy a hacer un pare. ¿No creerían ustedes que ese avance científico y tecnológico favorece más la esclavitud del hombre y el estancamiento de las ideas en un ser pensante? Respóndame, por favor, al cuestionamiento. Profe, ¿quién? Estefanía. Profe, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? Es que no la puedo escuchar bien. Pero me escuchó la idea de Rousseau, ¿cierto? De lo que estábamos hablando, de que los avances científicos y tecnológicos solo constituyen una esclavitud más para el hombre y un estancamiento del saber social. Sí, señor. Bueno, yo considero que sí. ¿Por qué? Porque todo el día nosotros vivimos sometidos o pegados a un celular por diferentes, digámoslo así, formas. Por unos por trabajo, por otros por, no sé, por hobby, otros por educación, etcétera. Entonces yo digo que sí, porque nosotros ya o sea, como no leemos un libro o no buscamos en un libro, sino ya las páginas web ya están. Entonces lo único que hacemos es ya mirar ahí y listo, y ya lo tenemos todo al alcance de la mano. Entonces eso sí sería como la infelicidad para el ser humano. Okay. Porque ya no, o sea, ya no nos hablamos, sino ya nos toca es por vía virtual. Entonces eso sería como que rico, o sea, como hablar de frente a frente, o sea. Es muy correcto lo que usted dice, y es prácticamente lo que vimos en la actualidad. Usted ya no puede salir, por ejemplo, hasta inclusive si alguno de ustedes tiene pareja, porque la cuestión es usted estar así, ¿cierto? Pero la actividad de hablar, de ver qué piensa el otro, de escucharlo y de pensar en lo que él piensa, eso se ha perdido totalmente. Con lo que yo opino y lo que nos dice Estefanía, los avances tecnológicos y el desarrollo científico como tal. Nos está alzando la mano Ana Doris, por favor. Sí, profe. Pues yo opino lo mismo que la niña anterior, pero también es una rutina que nosotros como personas debemos no caer en la trampa, porque lo más bonito es leer, analizar, pensar y no irnos a la tarea de que sí, la tecnología está muy avanzada, pero así como están los avances, también hemos perdido el interés de leer, de buscar. Anteriormente, ¿cómo hacíamos nuestras tareas nosotros? En una biblioteca, con un mechón, no había luz y las cosas eran más bonitas porque había mucho interés y era objetividad de buscar, de analizar para aprender. Ahora, como está todo en internet, no busca uno. Muchas veces se basa en corte y pegue y ya pare de contar, y así las cosas quedan hasta mal. Pero tan bonito que es analizar. Claro. Y si uno a lo anterior,
Bueno, muchas gracias. Willy nos estaba alzando la mano, Willy Loret. Sí, profe. Pues esto también se ha convertido también en algo bueno, porque ya uno, por la medio de la tecnología, uno también ha conseguido muchas ayudas, pero también en algo malo porque también está cortado muchas cosas, como decía la compañera, la primera compañera, la comunicación, también el interés hacia uno saber más sobre lo que está aconteciendo, sobre lo que uno, por ejemplo, en los partes de estudio, que ya una persona no se interesa mucho en saber, más que todo acá en la parte de derecho, en estudiar lo que significa más a fondo el derecho, porque el derecho en sí no es simplemente por algo por encima, sino algo a fondo. Entonces, de yo saber, querer saber de qué es eso más a fondo. Pero ya como vimos que la tecnología es algo que ha ido acabando en muchas áreas también al ser humano y que poco a poco eso va como que aislando al ser humano porque el que no sabe de tecnología va a quedar como que, por ejemplo, los estratos, entre un estrato bajo lo van a tener como que un desecho porque es una persona que no sabe casi. Entonces la persona que está activa en esto va subiendo, va subiendo. ¿Por qué? Porque la misma tecnología con el tiempo va como que a hacer secciones de personas, aunque uno no crea, pero es así. Ok, muchísimas gracias por sus aportes. Y sí, de verdad apoyan mucho la idea de Rousseau y es lo que vemos en la actualidad, ¿no? De un sometimiento y una esclavitud del hombre hacia la tecnología sin límite alguno. Seguimos entonces con lo que opinaba a las concepciones de Estado de Immanuel Kant. Era un filósofo alemán, es principal exponente también del concepto de derecho y de la filosofía del derecho. Para Kant, el soberano de los estados es quien es el pueblo, y la expresión de esta idea se cristaliza o se materializa en el proceso legislativo, es decir, en el proceso de hacer las leyes, a partir del cual que se tutelan los derechos y las libertades individuales. Para este tratadista, el origen del Estado se encuentra en el contrato social y la finalidad del Estado se sostiene a partir del reconocimiento y del respeto de los derechos y garantías individuales. Hegel, Federico Hegel, explicaba que el hombre se sabe como ser social y como tal se regula así para lograr la esencia de su naturaleza, que es la libertad. Si surge el derecho como un principio común a todos los hombres y que es el mismo que da sentido a la existencia del Estado, afirma que nada existe por sobre el Estado, excepto lo absoluto, que es la libertad del hombre. Y por último, en la postura kelseniana, este se opone a considerar al Estado desde ámbitos sociológicos, políticos, históricos, económicos o cualquier proposición que contamine el contenido ideológico a su definición. Este aprecia que la naturaleza del Estado, desde su origen, encontrada determinada por la estructura que precisa el contenido de la norma jurídica fundamental del mismo y que es la Constitución, la cual tiene por contenido el deber ser del propio Estado. Como hemos visto en todas estas posturas, que son realmente algunas radicalmente opuestas, pues nos podemos ya hacer en una idea común de que el Estado es el orden social, es el orden jurídico y el orden político dentro del cual nacemos y dentro del cual que sobrevivimos. A partir de ello nos podemos centrar en unas ideas fundamentales acerca de la noción de lo que es el Estado. El Estado es una sociedad política, autónoma y organizada cuya función es estructurar la convivencia de las personas que integran la sociedad y satisfacer además las necesidades afines con la supervivencia y el progreso común, hallar un bienestar general o un bien común. O sea, eso es lo que es importante, que el Estado no solo se puede constituir como una sociedad política y un conjunto de normas que solo se deben cumplir, sino que nosotros nos agrupamos como sociedad para asegurar la supervivencia y un progreso común, mancomunado con los esfuerzos de los entes territoriales, de los entes políticos que nos administran, que nosotros no debemos verlos como alguien superior, sino como nuestros iguales. Acordémonos de la idea del tratadista de la idea del tratadista que nos decía que el rey deja de ser alguien meramente divino, sino que ya se ejerce un verdadero control. Nosotros tenemos un control sobre el Estado, ustedes saben, sobre el legislativo, sobre el Senado, de que ellos
a pesar de que, contrario censo a lo que se hace en lo que se le venga en gana, pues nosotros realmente sí tenemos mecanismos para controlar la actividad estatal. O sea, el Estado no constituye solo una dimensión política, sino una fuerza social que determina la existencia de unas relaciones coexistenciales, jerárquicas entre gobernantes y gobernados. La relación jerárquica entre gobernantes y gobernados conlleva el ejercicio de un poder soberano sujeto a una titularidad abstracta, despersonalizada y permanente. Es decir, la presencia de una potestad de mando personalizada. En el caso nuestro, en el presidente de la República como el jefe de gobierno y el ejecutivo, elegido por el voto popular. La naturaleza del Estado implica pues una relación social y un conjunto de órganos políticos que articulan un sistema de dominación político-jurídica. En los tiempos modernos, la estructura y el ordenamiento político de un Estado son resultantes de una actividad política en la que el derecho se limita a expresar en normas los efectos y consecuencias de esta relación. Porfa, le pido al que tenga algún dispositivo prendido, es que me está haciendo eco. Yo aquí no tengo celular ni nada al lado, porfa, les agradezco. Bueno, siguiendo con esto, la existencia del Estado proviene de un proceso formativo a través del cual éste va adquiriendo un complejo de atributos que en cada momento histórico presentan distintos niveles de desarrollo. La naturaleza del Estado se deriva básicamente de la sociabilidad humana, es decir, implica una relación social y la creación de un poder o un sistema de dominación básica. La ausencia de la noción de soberanía era lo que había hecho perdurar las viejas monarquías, las viejas estructuras del Oriente. La soberanía, como se sabe, es un elemento esencial del Estado, es el poder que tiene el mismo Estado sobre su misma concepción. La existencia del Estado proviene de, como se sabe, un proceso formativo a través de años, de milenios. Esta concepción no se ha dado de un tratadista, sino de varios y miles de pensamientos. No solo estos 5 tratadistas que tocamos son los que tienen la concepción de un Estado, sino son millones y millones. Inclusive de eso se trata. Hay una filosofía allí porque no se tiene una sola concepción, sino se piensa de que de esa concepción puede salir otra y otra y otra hasta llegar a una concepción que nosotros pudiéramos considerar común y unificada. Hay unos elementos, eso sí téngamelo muy, muy aquí, que son los elementos del Estado, que como primer elemento tenemos al pueblo, que se entiende como el compuesto social de los procesos de asociación, del emplazamiento cultural y superficial. Son el factor básico de la sociedad. El principal valor del pueblo está en su universalidad. No habrá Estado si no existe pueblo y viceversa. Obviamente puede haber un ejecutivo, pueden haber unas personas que nos gobiernen, pero ¿quién apoya, quién controla sino el pueblo? El otro elemento del Estado es el poder. Lo entendemos como la capacidad o la autoridad de dominio, freno y control a los seres humanos, con objeto de limitar su libertad y reglamentar su actividad. Toda sociedad no puede existir sin un poder absolutamente necesario para alcanzar todos sus fines prepuestos. Territorio es el último elemento del Estado, es el elemento físico de primer orden para que surja y se conserve el Estado. La formación estatal misma supone un territorio, no supone un territorio sin la existencia de este. O sea, sin territorio no puede haber Estado. Sin un pueblo no puede haber Estado. Sin un poder o sin una autoridad que domine la actividad del mismo no puede haber Estado. Es decir, para que concurra un Estado, para que exista un Estado, debe haber pueblo, debe haber poder y debe haber territorio. Hay unas características que son propias del poder del Estado. El Estado es omnipotente, es omniinclusivo, puesto que ninguna otra organización representa la capacidad de decisión que éste tiene y el mando sobre los comportamientos sociales o grupos sociales. Asimismo, implica coercitividad. ¿Qué significa esto? Que las órdenes que dicta son exigibles para nosotros como asociados y afiliados a ese Estado. El Estado guarda para sí el monopolio del uso de la fuerza organizada e institucional en caso de ocurrir resistencia o desacatamiento a sus decisiones. Es decir, de que solo el Estado puede
constituir una fuerza organizada e institucional en caso de ocurrir una resistencia o un sublevamiento. Pues en nuestro caso en Colombia sabemos que no es el Estado el único que tiene ese poder sobre las armas, sino sabemos que existen grupos delincuenciales, existen grupos como las disidencias de las FARC, del ELN, que tienen ese poder subversivo sobre las armas. Asimismo, el poder del Estado es soberano, es decir, supremo, es exclusivo, irresistible y esencial, pues no se admite a ningún otro poder ni por encima de él o en concurrencia de él. Pudiera considerarse esto una contradicción, porque sí hay una equiparación entre el poder del Estado y el poder del pueblo. ¿Ustedes opinan que debe haber una diferenciación entre ello, entre el poder que tiene el pueblo y el poder que tiene el Estado como conjunto, el Ejecutivo? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, yo opino que el poder del pueblo es la base fundamental y el poder de los gobernantes pues es como el mandato principal que se ejerce una programación de un poder. Okay. Entonces, pues, debería ser articulado, pero del hecho al trecho hay mucha diferencia. Para nuestro caso concreto, ¿tú creerías que es más notorio el poder del Estado que el del pueblo? O sea, tengamos en cuenta que el pueblo es un elemento del Estado, pero yo le estoy dando la concepción de Estado como al Ejecutivo, digamos el presidente, el Senado, todos aquellos que legislan. ¿Tienen más poder que el pueblo en sí, en la actualidad, para nuestro país, por ejemplo? Profe, pues el poder lo tienen ellos, la verdad, y tristemente hay que decirlo, el poder lo ejecuta y quien tiene las ramas son ellos, aunque debería ser todo lo contrario, porque quien ejerce o mandatamos a una persona es el pueblo, pero no es así, lamentablemente. Ok, vale, muy amable. ¿Y qué opinas, maybe, de ello, de lo que acabamos de decir y comentar? Maybe, la escuchamos. Bueno, entonces le trasladamos la pregunta a Estefanía. Pienso que el Estado en Colombia sí tiene todo el poder, pero que debería ser diferente, ¿no? El Estado y la comunidad o el pueblo deberían caminar de la mano. Correctamente. Profe. ¿Sí? Pues de lo que dice Estefanía, bueno, en mi opinión no creo que eso sea tan posible porque el Estado piensa más que todo es en plata. Nuestros superiores cada día se roban millones y millones del Estado y los que sufrimos somos nosotros los colombianos de escasos recursos. Entonces, no creo que nunca caminemos de la mano porque ellos no piensan sino en la ambición y no piensan en el Estado. Ok, sí, muy acertadas sus posturas, compañeros. Y siguiendo con el tema, la soberanía estatal alude a un poder exclusivo y excluyente que ejerce un Estado sobre su territorio. El poder del Estado es incontrastable. Esto es que no cabe resistencia alguna para impedir lo ordenado por el Estado. Por esta misma razón, es incondicional en tanto el contenido de las decisiones estatales no está sujeto a una imposición previa a una condición. De otro lado, el mandato de un Estado entraña una decisión coherente y coordinada con el derecho. Sus actos no son simples actos de compulsión material. Asimismo, la potestad de mando no se puede ceder, delegar. Su ejercicio es inexorable y vital para la existencia del Estado. Para tratar este tema, y ya para finalizar lo que es el Estado, el mismo tiene una justificación y unos fines esenciales, que se traducen en la demanda de mayores niveles de exigencia para el desarrollo del hombre y de la mujer en la sociedad,
la regulación de las necesidades básicas que a su vez expresan el respeto por los derechos humanos de ellos, la división del trabajo, el intercambio social, la ejecución del derecho, el crecimiento de la población, el aumento del tráfico urbano, el desarrollo de una civilización. Hace necesaria la presencia de un Estado. El Estado atiende esas necesidades, esa necesidad de decir, oiga, yo tengo derechos humanos, yo si me asocio con usted es porque necesito desarrollarme como civilización, necesito un intercambio social, una división de trabajo. Para eso es que está el Estado. Tiene un rol fundamental e indelegable en el desarrollo de la sociedad. Todas las naciones que han evolucionado exitosamente a través de la historia contaron en su base con un Estado que se constituye como fuerte, ¿sí? También consecuente con sus fines, porque como decía la compañera, del dicho al hecho hay mucho trecho. Un Estado que coloca, por ejemplo, como el nuestro en la Constitución, unos fines esenciales, pero que no los cumple, ¿no creerían que eso sería un Estado fracasado? Es por eso que esos estados que se consideran evolucionantemente fuertes fueron consecuentes con sus fines, cumplieron lo que se propusieron, por así decirlo. Y es que un Estado fuerte no significa que digamos, la capacidad armamentística ni la dimensión territorial. ¿Qué implica un Estado fuerte? Que cumpla esos fines que son esenciales para los cuales nació. Ese Estado fuerte es un Estado sólido, coherente, bien organizado, capaz de identificar la política que solucione mejor cada problema y de llevarla a la práctica. Es aquí donde retomamos nosotros lo de pensar más antes de actuar, porque un Estado fuerte y sólido es el que identifica una política que solucione mejor cada problema. Por ejemplo, lo que hablamos de las políticas criminales frente a la pena de muerte y frente a los delitos de abuso y a los delitos de homicidio y hurto, de que hay que pensar bien una política criminal que sea coherente con las necesidades sociales, coherente con la realidad social dentro de la cual nacemos y sobrevivimos, y llevarla a la práctica de la mejor manera, dejar a un lado cualquier tipo de coacción que no pudiera llevarla a buen puerto. Y pues es claro que todas las sociedades que han dado un salto significativo en su desarrollo integral tuvieron burocracias claramente identificadas con los objetivos comunes. No se dieron a presiones sectoriales en detrimento del tejido social. Ustedes saben que en la mayoría del mundo del planeta estamos divididos en partidos políticos, estamos divididos en que en izquierda, que en derecha, centro derecha, un montón de posturas que no nos traen un desarrollo como tal, ¿sí me hago entender? Sino que a pesar de que en estos países que se llaman fuertes existían estos tejidos, estos movimientos, siempre ellos velaron por los objetivos comunes. No tuvieron una presión negativa frente al Estado, porque hay presiones que son negativas y positivas. Positivas respecto a los fines que persigue un Estado. Esas sí son las presiones positivas, pero una presión negativa significa que se alejen de la esencia del Estado por sí misma, del fin que persiguen. Eso sí es una presión negativa. Un Estado en su rol natural es el que vela por el desarrollo integral de un pueblo. Sin él y sin una constitución que respete y que haga respetar la función del Estado, somos anárquicos, es decir, sin un orden social establecido. Es necesaria la presencia de un Estado que regule, promocione y controle a todos sus asociados. El Estado, pues como tal, existe para cumplir ciertos fines, desarrollar su capacidad de imponer el cumplimiento de la ley, facilitar la seguridad jurídica y el desarrollo integral para establecer el orden jurídico estable y deseado, y asegurar el ejercicio de los derechos de las personas e instituciones que son la columna vertebral de la organización social y jurídica de la sociedad. Entonces tenemos que tener en cuenta que la institución del Estado aparece entonces justificada por el hecho de ser una organización de seguridad jurídica, o sea, que sirve para la aplicación y la ejecución de los principios éticos del derecho, sin dejar al lado o a un lado su potestad de mando. La razón de ser del Estado es garantizar el bien común, como ya bien lo hemos dicho, pero no debería ser el único interesado en promover esta finalidad, sino también la sociedad. Es decir, nosotros no podemos dejarle todo al Estado, a la concesión de Estado como tal, de que, bueno, garantícenos el bien común, garantícenos la vida, la vivienda digna, la alimentación, el derecho al trabajo, sino que esa finalidad también la tiene que promover la sociedad y el pueblo
como componentes esenciales del mismo. El Estado está obligado a crear las condiciones óptimas para que eso suceda, para el desarrollo de grupos humanos que se encuentran bajo su jurisdicción. El Estado debe dejar de ser burocrático y rígido. ¿Y cómo se logra eso? Redefiniendo su estructura y funcionamiento, dando mayor autonomía de decisión a sus entes y al pueblo, y fijando claramente pues una misión en cada organismo, sus responsabilidades, metas de corto, mediano y largo plazo, y evaluando su desempeño y el de sus agentes. Esa es la noción como tal de lo que es el Estado, tratado desde los diferentes puntos de vista de algunos filósofos, de algunos autores fundamentales, y unas características que son esenciales para que todos se constituyan. Por el momento vamos a hacer una pequeñita pausa, ¿les parece? Porque el último tema sí es un poco más como se dice, complejo, que es el derecho de Kant. Me había comentado Ana Doris que se tiene que retirar a las 11. Sí, profe, lo que pasa es que como he presentado fiebres y dolores No, en el tranquila. cuerpo y eso, entonces tengo Tranquila, de necesito todos ir a la modos clínica ahí ustedes tienen mi número, para me pueden escribir para el material, ¿sí? Listo, para lo que vamos a listo, hacer el profe, derecho de muchas Kant. gracias. Vale, Sí, entonces señor. vamos a hacer la pausa y a las 11:15 nos vemos, ¿les parece? Sí, señor. Muchas Sí, gracias. señor. Bueno, pues vale. Hola, Maybe, ¿cómo está? Maybe, ¿está por ahí? Sí, señor. Bueno, listo, ya esperemos. Vamos a hacer otra actividad de Kahoot. Eh, espero, espero que esta vez sí puedan realizarlo. Voy a mandar apenas se conecte, creo que se va a conectar usted, Estefanía, y si no estoy mal, Willy. Les voy a mandar el link y lo mismo, el que quede primero en la aplicación de Kahoot en una apreciativa, ¿le parece? Esperemos entonces que se conecten los compañeros restantes ya después de esta pausa activa que hicimos y volvemos, por favor. Bueno, ¿cómo están todos? ¿Cómo les fue en esa pausa activa? Muy bien, pero excelente. Excelente, Vale. gracias a Dios. Vale, listo. Mira, antes de concluir con el último tema, que sería el derecho de Kant a hacer, ¿te acuerdas? Otro Kahoot. Listo, ya sería entre ustedes dos, que son los participantes, la misma función. Usted participó, ¿cierto? Willy y Estefanía. Sí, señor. Vale, listo, miren. Les voy a mandar, espérenme tantico el link. Espérenme tantico, les mando el link para que ustedes, por favor, participen. Estefanía, ¿me habla, por favor, para saber si está ahí en la aplicación? Estefanía. Señor. Ah, listo, mire. Ustedes como son los que quedan en la clase, voy a hacer otro Kahoot para la nota, ¿listo? Entonces ahí les acabo de mandar otra vez el link donde tienen que entrar. Vamos a hacer de la misma manera. A ustedes les van a aparecer los colores, ¿sí? Y yo les voy a dar las opciones en conjunto con las respuestas. El que quede de los dos, esto es el que tiene la nota, ¿vale? ¿Les parece? Sí, señor. Listo. Entonces me ingresan y apenas ustedes tengan el Game Pin, que diga Game Pin, entonces empezamos de una vez el Kahoot.
Ya, profe, ¿cómo es el PIN? Listo, espera un momentico. El PIN es 68 59 621. 621. 68 59 650 621. 621. Listo, ya está Estefanía y falta usted. Listo, ya podemos empezar. ¿Ambos me escuchan? Sí, señor. Ok, perfectamente. Empezamos. Este se llama concepto de Estado. Primera pregunta. Para Kant, el soberano de los estados es color rojo, la patria, color azul, Dios, color amarillo, el pueblo y color verde, el centro democrático. Listo, seguimos. Estefanía fue la que ocupó el primer lugar. Segunda pregunta. Según el siguiente autor, el rey deja de ser un dios omnipotente. Rojo, John Locke. Azul, Thomas Hobbes. Amarillo, Rousseau. Y verde, Nicolás Maquiavelo. Listo. Ahí ninguna de las dos la contestó. Tercera pregunta. El Estado es una sociedad política autónoma y organizado cuya función es estructurar la no convivencia de las personas. Azul, verdadero. Rojo, falso. Ok. También están pilas. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Territorio es el elemento político del primer orden para que surja y se conserve el Estado. Azul, verdadero. Rojo, falso. Quinta pregunta. En Europa a mediados del siglo XVIII era la cabeza del gobierno y de todo lo que bebía. Rojo, Uribe. Azul, el rey. Amarillo, el señor feudal. Y verde, los partidos políticos. Y última pregunta, acá se lo juegan todo, ¿verdadero o falso? Los nobles eran quienes ejercían la autoridad del rey en su nombre, ¿verdadero o falso? Verdadero, azul. Falso, rojo. Listo, ya vamos a tener los resultados del Kahoot. Y vuelve a quedar en primer lugar Estefanía. Felicitaciones, Estefanía. Está pilas con la clase. Bueno, vamos a seguir con el tema. Ya para concluir, Estefanía, como le dije, vuelve y escribe en el interno para la apreciativa. El último tema comprende lo que es el derecho para el señor Immanuel Kant, que es un filósofo y tratadista de derecho alemán que nos habla, además de la filosofía del derecho, sobre la concepción del mismo como tal. En su célebre texto Metafísica de las Costumbres, este autor considera que la ciencia del derecho es el conocimiento sistemático de la doctrina del derecho natural, de donde considera que el jurisconsulto toma aquellos principios inmutables para integrar toda la legislación positiva. ¿Qué es el derecho? A Kant no le gusta la respuesta que diría que el derecho es aquello que las leyes de un país mandan en un lugar y tiempos determinados. A quien busque la esencia del derecho, recomienda Kant, debe alejarse de la mera búsqueda de los principios empíricos y de la legislación positiva, sino que, como dice Kant, si también es justo lo que proponía el derecho positivo de determinado lugar y época y el criterio general para reconocer como tanto lo justo como lo injusto, estos criterios se encuentran en la mera razón. Para este filósofo, es decir, para Kant, que era de Königsberg, una doctrina jurídica únicamente empírica es como la cabeza de madera de la fábula de Fedro, una cabeza que puede ser hermosa, pero que lamentablemente no tiene seso. Entonces, en este lugar,
nos dice Kant que el concepto de derecho se refiere a una obligación que le corresponde, que es el concepto moral del mismo, afectando así solamente la relación externa y práctica de una persona con otra, en tanto que sus acciones pueden influirse mutuamente. En segundo lugar, solo se trata de la relación de nuestro arbitrio con el arbitrio del otro. En tercer lugar, en esta relación recíproca que se da, no se atiende al fin o a la materia del arbitrio del otro. Para Kant, este aspecto significa que como elemento esencial del derecho solo se toma en cuenta la forma en la relación del arbitrio de las dos partes, considerando el arbitrio como libre y conciliable con la libertad del otro, según la ley universal. En este orden hay un principio que se llama principio universal del derecho, que Kant trajo a colación de manera muy exacta y muy precisa, que significa que una acción es conforme a derecho cuando permite o cuya máxima permite la libertad del arbitrio de cada uno coexistir con la libertad de todos según una ley universal. ¿Qué implica esto? Que si existe una resistencia a mi libertad, me genera un agravio, pues dicha resistencia no podría constituirse en una máxima conforme a una ley universal. Esto significa que tampoco puedo adoptar como máxima de mi acción a aquella resistencia que inhibe la libertad de otras personas. Lo esencial de esto es que no se perjudique la libertad de los otros con mi acción externa. Es así que Kant concluye que obrar conforme a derecho es una exigencia que me hace la ética, mientras que la ley universal del derecho es la siguiente: obra externamente de tal modo que el uso libre de tu arbitrio pueda coexistir con la libertad de cada uno según una ley universal. ¿Qué podemos deducir de esto? De aquí que Kant considere que esta ley universal nos imponga una obligación, pero al mismo tiempo no espera ni exige que se restrinja mi libertad bajo esas condiciones. Para ese autor, la misma razón nos dice que está restringida esa condición en su idea, pero que también puede ser restringida de hecho por terceros. El derecho está litigado o ligado a la facultad de coaccionar. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se opone al derecho se constituye como un obstáculo a la libertad conforme a la ley universal. Sin embargo, la coacción del derecho es también una coacción a la libertad. La manera en que este tratadista, es decir, Kant, concilia es la siguiente o aporta. Si un determinado uso de la libertad es un obstáculo a la libertad según las leyes universales, entonces la coacción que se le opone en tanto que obstáculo frente a la libertad concuerda con la libertad según las leyes universales. Por consiguiente, el derecho encarna el poder de coaccionar a quien lo viola. Hay en esta forma también un concepto de derecho estricto. Para Kant es posible la existencia de un derecho meramente estricto, que está alejado de preceptos de virtud y que estaría constituido por una posibilidad de conectar la coacción recíproca universal con la libertad de cada uno. Es estricto toda vez que no exige más que fundamentos externos de determinación, no hace referencia a la conciencia de cada uno, ni le sería legítimo emplearla como móvil el evidenciar que es conforme a la razón el cumplimiento de nuestras obligaciones. De todo esto que hemos dicho, ¿qué podemos concluir? Que para Kant el derecho no debe afectar las libertades individuales de cada persona, de que el derecho se refiere a una obligación que le corresponde a la persona que practica dicha actividad jurídica y de que debemos respetar de sobremanera los principios que son o que no son universales respecto a los demás asociados del Estado. Tener en cuenta que una acción es conforme a derecho cuando permite o cuya máxima permite a la libertad del arbitrio de cada uno considerar o coexistir con la libertad de todos. O sea que nuestras acciones son conformes a derecho cuando nosotros permitimos que los demás puedan coexistir con libertad, pero de acuerdo a la ley natural y a la ley universal. Respecto a esto, a modo de finalizar, me gustaría que ustedes Estefanía y Willy me dieran el aporte que consideren necesario. ¿Ustedes consideran que un derecho, digamos, estricto, es un derecho que puede afectar a los demás en sus libertades y garantías individuales? ¿Aplicar el derecho de una forma coaccionante sin respetar libertades? Lo escucho, Willy. Profe, yo diría que sí, porque ahí
diría que estaría perjudicando mucho a uno como ser humano. ¿Por qué? Porque se le están violando todos los derechos. Y eso es algo como muy incómodo sobre nosotros como seres humanos. Porque diríamos nosotros, estaríamos como que en un mundo como esposados, amarrados, sin poder hacer nada. Que nos torturen, pero no podemos hacer nada al respecto. No podemos usar en sí nuestras herramientas que tenemos en la vida. Tiene usted toda la razón. ¿Y Estefanía qué opina a esto? Nos estarían subyugando, quitando nuestra libertad, como nuestro pensamiento, porque sería el pensamiento de los demás, pero no el pensamiento de nosotros. Ok, vale. Una preguntita, ¿ustedes están terminando clase más o menos hasta ahora o le dan hasta las 12 de derecho? Pues la profesora a las 11:35 y 40, sí. O sea, poquitas las veces que llegaron a Vale. 11. Vale, ya que están ustedes dos, pues vamos a dejar hasta aquí la clase. Díganme qué sugerencias tienen, ustedes entendieron bien el tema, hay alguna duda al respecto, me pueden comentar en este momento. No, perfecto. Me parece que usted es una persona que lleva bien en los temas y lleva siempre, sabe dirigirse a uno y explica, o sea, me gusta porque explica claro y se le entiende todo elegante, bien perfecto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y Estefanía? No, profe, para mí está bien. Muy dinámica la clase con los juegos y usted nos explica muy bien. Vale, listo, Estefan. Entonces sí. Dime. ¿Qué me decías? No, señor. Bueno, mira, para la próxima entonces les voy a asignar unos temas, ¿sí? Les voy a dejar por el grupo unos temitas de lo que vamos a ver en la próxima unidad. Les voy a adelantar en qué es lo que vamos a ver para que de pronto ustedes lo vayan analizando, lo vayan leyendo. En un momentico, por favor. Profe, una preguntita. ¿Usted va a dejar taller semanal? Sí, yo ya lo envié con la señorita Isamar, pero de todos modos al grupo les voy a enviar el taller semanal. ¿Listo? Señor, ok. Listo, mire, lo que vamos a ver la próxima clase es lo siguiente: positivismo y formalismo, naturalismo y la posmodernidad, la teoría del contractualismo, la legalidad, el positivismo kelseniano, el naturalismo moderno y el realismo. Se los voy a pegar aquí en la barra de mensajes para que sepan que esto es lo que vamos a ver la próxima clase y lo vayan analizando y lo vayan pensando. ¿Listo? Entonces, que tengan ustedes dos y el resto del grupo una muy buena tarde, que les vaya Profe, muy yo bien. tengo una pregunta, Sí, perdón. dime. Los talleres, ¿por dónde se envían? ¿Por su WhatsApp o por su correo electrónico? Por mi correo electrónico. ¿Por qué medios se envían Yo les voy a dar talleres? la indicación al grupo, a los dos grupos, ¿sí? Para que me envíen el taller que les envié con la señorita Isamar, que es la secretaria. Entonces, por ese correo electrónico que yo les voy a dar, me van a dar ustedes la resolución del taller, el taller semanal. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Listo, entonces Gracias, profe. que tengan muy buena tarde, descansen y que les vaya muy bien el resto de la semana. Gracias por su atención. Bueno, profe, cuídese. Gracias, Hasta luego, profe. lo mismo. Hasta luego, profe. Luego.